de José Antonio Ruiz Alba, que es miembro de AIGE, que en el 2008 fue el socio fundador de Hombres por el Encuentro en Murcia, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, que cuenta con un máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia, Reencuentro, Transversal de Género. Es técnico asesor en género y nuevas masculinidades, educador para personas con diversidad funcional y, entre otras muchas cosas, facilitador en grupos con perspectiva comunitaria e intercultural. Pues, sin más, agradeciéndole su presencia aquí, le paso la palabra y los micros. Quisiera empezar dedicando unos momentos a contaros qué es AIGE, ¿de acuerdo? AIGE es una asociación que nace en el 2001 en Málaga. Nace de la mano de Antonio García, que es alguien que es trabajador social, que empieza a comprender que el género precisa una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir una perspectiva integral? Es una perspectiva en la cual, si no trabajas con todos los agentes afectados, y aquí hay hombres y mujeres, pues va a ser difícil resolver el tema. Hay una frase por ahí que creo que es muy eficaz, que dice: la violencia de género es un problema que tienen los hombres y que afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es una frase que resume un poco esto de la perspectiva integral de género, que hay que trabajar desde los dos aspectos. Muchas veces se invisibiliza a los hombres, ¿vale? A mí estuve viendo algunos vídeos del Valle de la Igualdad y en el último que vi ayer recuerdo que creo que era Anastasia que decía: vamos a hacer una rueda de hombres contra la violencia que ejercen hombres contra mujeres, ¿no? A mí esa concreción me gustó mucho, porque muchas veces decimos: vamos a hacer una manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Pero ¿quién ejerce esa violencia? ¿No? Nos olvidamos de nombrarlo, ¿no? Son los hombres los que ejercen esa violencia. Entonces hay que ponerlo también sobre el tapete. No es una rueda simplemente contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, sino una rueda de, precisamente, hombres que ejercen violencia hacia mujeres, ¿vale? Entonces AIGE nació en el 2001 y los objetivos básicos eran poder hacer una revisión crítica de toda la sociedad patriarcal en la que nos hallábamos. Sobre todo el tema de la discriminación estructural que había hacia las mujeres y hacia personas no heterosexuales o hacia hombres que mostraban una masculinidad alternativa, que también estaban muchas veces oprimidos, invisibilizados. La asociación, que nace como, en principio, grupo de hombres y que todavía permanece como una asociación de hombres, donde muchas veces se introduce el debate de abrir también el espacio a que sea una asociación de mujeres, pero es algo que va poco a poco y luego diremos por qué. Tiene como tres líneas: la personal, la intervención técnico-profesional y la incidencia social. Son como tres líneas que coinciden un poco con las tres líneas de trabajo de la igualdad, ¿no? Las de las políticas de igualdad, las acciones positivas y lo que se llama un poco en el término inglés del mainstreaming, ¿no? Que es transversalizar todo el género en cualquier acción que se haga. Tenemos sedes en Málaga, Barcelona, Murcia, Madrid, también en Valencia. Se ha ido ampliando, este esquema es un poco pasado, pero AIGE es como un goteo. Es como un goteo, tenemos una lista abierta de socios en Internet y cada semana aparece un socio. Pero no es una lista que genere como una sensación de anomia. Es una lista muy interesante porque hay como una especie, yo digo, como una especie de columna vertebral que da como un poco de electricidad a todo lo que ahí se dice. Entonces es como un ambiente de familia afectiva. Se respira un ambiente de familia afectiva, no una sociedad meramente formal de ahora va a haber una charla aquí, no, hay todo, por ejemplo, los compañeros de Barcelona, con todo esto que está pasando, pues ha habido una conexión muy fraternal de saber qué estaba pasando, qué se estaba sintiendo. Y eso genera pues una sensación de acompañamiento,
De que a pesar de que en Murcia, por ejemplo, seamos todos los que estamos operativos, sepamos que hay un acompañamiento y que siempre hay oportunidad de estar en la asamblea de socios, incluso a través de vías como el Skype, hacer reuniones de grupo donde podamos vernos las caras y poder decirnos cosas. Bueno, hay un grupo de socios que también está fuera de España, está la coordinadora estatal que se renueva cada año y la sede que estaba en Málaga ha pasado a Madrid. Lo dijo Anastasia que ahora está en Madrid la sede, por circunstancias de, sobre todo, el equipo de Málaga que tuvo que pasar a otros ámbitos. AIGE está vinculada con varias entidades o redes. Hubo un evento en Barcelona en el año 2012, el CIME, que fue un encuentro sobre masculinidades, donde hubo un manifiesto era la primera vez que redes de hombres y asociaciones de hombres de España se ponían de acuerdo para hacer un manifiesto a futuro de lo que podrían ser las acciones en pro de los hombres, ¿no? Pero AIGE, por ejemplo, está vinculada a la Pepina, no sé si la conocéis, ¿no? Que es la plataforma por permisos iguales e intransferibles en el caso de natalidad y adopción. Es decir, ¿qué reclama la Pepina? Pues reclama que los permisos de hombres no sean de 2 semanas, sino de 16 semanas. ¿Por qué esta petición? Porque es una política de igualdad que evitaría el tema de la consideración de la discriminación frente a cualquier puesto de trabajo. Es decir, buscamos garantías legales que permitan que haya una igualdad de facto. Y entonces la Pepina es una de esas plataformas que empuja, presiona y que tiene bastante fuerza. Bueno, se investiga, hay encuentros de grupos de hombres y encuentros de mujeres y encuentros de mujeres y hombres. Fuente de Piedra en Sevilla ha sido tradicionalmente uno de esos espacios, y en esos espacios se tiene la ocasión de compartir hombres y mujeres temas que tienen que ver con la igualdad, pero además se hace de manera, durante 2 o 3 días, se hace de manera al principio un poco teórica, pero luego se va profundizando en dinámicas que alcanzan a llegar a puntos emocionales y afectivos. Son encuentros que realmente ponen un motor emocional a la asociación. Se valoran mucho dentro de la asociación y están abiertos a cualquier persona. Bueno, AIGE tiene una página web y tiene una revista. Este es el formato antiguo, pero tiene una revista que podréis entrar si ponéis Hombres Igualitarios. Es una revista que contiene muchísimo material de trabajo, contiene documentos que creo que son muy valiosos para reflexionar y es una guía perfecta para aquellas personas que deseen saber por dónde se está moviendo esto del tema de hombres. ¿Vale? Bueno, se hacen cursos y también hay formaciones presenciales en inteligencia emocional, en autoestima para hombres, en relaciones de pareja, corresponsabilidad, paternidad, relaciones intergénero. Hay posicionamientos, manifiesto por el desarrollo de políticas dirigidas a hombres, por una vía igualitaria hacia la custodia compartida. Estos manifiestos cuesta mucho sacarlos. Es decir, por ejemplo, el manifiesto de la asociación en relación a la trata de personas y a la prostitución, recuerdo que generó un debate interno muy intenso dentro de AIGE. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, posturas abolicionistas y había posturas que consideraban que había que penar solamente a los hombres que acudían, por ejemplo, a la prostitución. O había personas que consideraban que había que legalizar. Es decir, dentro de AIGE hay posiciones plurales, pero siempre se intenta buscar dar respuesta a algún problema que tenga que ver con el género y siempre con consenso y con respeto a la minoría. Esto me gusta mucho, porque tú vas a una asamblea de AIGE y eres 1 contra 30 y te sientes respetado en tu opinión, te sientes reconocido y sabes que tu opinión no se va a quedar al margen, que en algún momento esa opinión siempre está ahí, ¿no? Bueno, la perspectiva integral de género, eso que os contaba al principio, el poder considerar que el punto de vista tiene que tratar todas las variables y que si cuando he llegado aquí al encuentro me decía, no sé quién me lo ha dicho, creo que me lo ha dicho, me decía, qué importante es que los hombres os incorporéis,
porque sin vosotros no podemos hacer los cambios, ¿no? Pues esto es un poco lo que quiere decir la perspectiva integral de género. Una de las cuestiones, he dado muchos talleres de prevención de violencia de género, y una de las quejas que siempre tenía era, es que la ley favorece a las mujeres, ¿no? Es una queja muy escuchada cuando hablas de la ley contra la violencia de género. Y tú te pones a analizar la ley, pues vamos a leer la ley, vamos a ver si realmente es cierto que la ley favorece a las mujeres. Lo que sucede es que muchas veces en la ley lo que no hay son políticas dirigidas hacia los hombres, ¿no? Es decir, pero la ley está bien hecha, es una ley destinada a poner fin y da un paso por delante para poder atajar un problema, pero falta toda una parte que es dirigir políticas destinadas hacia los hombres, ¿no? Bueno, no me detengo en el modelo de intervención y termino esta parte destinada a IGE con tres que creo que son las tres cosas que hace AIGE en general, y que creo que son muy importantes. AIGE nos permite hacer una distancia de género, es decir, con AIGE tenemos la oportunidad de distanciarnos un poco y vernos a distancia de cómo somos y qué estamos haciendo los hombres. Entonces, en AIGE principalmente esto se hace a través de la investigación teórica, de la lectura de textos feministas, de la sensibilización propia, y lo que hacemos es como poder vernos a distancia y decir, vamos a hacer una revisión, ¿no? Aquí he puesto una palabra, transtierro, que me gusta mucho, porque AIGE también permite, transtierro es como el exilio, ¿no? Y es como, yo me exilio de ser hombre, ¿no? Y eso, esto lo acuñó José Gauss, que era un filósofo que vivía exiliado en México, y él decía que el trastierro ya no es un exilio, no es que te vas simplemente, sino que te vas a otro sitio y aprendes otras maneras de ser y estar. Pues bien, AIGE también genera esos espacios para aprender otras maneras de ser y estar, para ensayar otras maneras de ser hombre, sin que tengas miedo a que te juzguen por hacer cosas que en otros espacios serían condenables o te dejarían solo o incluso supondrían un ataque hacia tu persona, ¿vale? Y por último, los encuentros de género, o lo que yo llamo el encuentro de género. Hay otros que dicen que esto es el abrazo de género, es decir, AIGE permite generar situaciones en las que te reencuentras contigo mismo, te reencuentras con otros hombres, te reencuentras con hombres de otras edades, te reencuentras con tus hijas, tus hijos, y te reencuentras también, sobre todo, con la sociedad de otra manera, ¿vale? Eso sería la parte de AIGE. ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿Alguna cuestión que queráis? Es fácil conectar con AIGE, entrar a la página web, ahí hay enlaces, y es de verdad que en ese sentido AIGE es muy abierta a cualquier consulta, a cualquier recepción, sean temas de juventud, sean temas de infancia. Evidentemente, temas de paternidad que se están trabajando mucho y el tema de cuidados, que es una cosa que últimamente se considera clave en el cambio de los hombres. Entonces, cualquier persona que tenga aunque no sea en este momento, pero que tenga interés, puede acudir a la página. ¿Ellos han salido en los programas de radio? Sí, incluso hay un programa bastante antiguo de Documentos TV que se llamaba Hombres, 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 que aparecían los grupos originales que surgieron en AIGE. Ahí aparecen grupos de hombres, que no os he contado lo que es un grupo de hombres. Un grupo de hombres básicamente es una invitación abierta, no tienes que ser socio de AIGE, a que hombres que tú conoces se puedan reunir una vez al mes. Nosotros, por ejemplo, en Murcia llevamos funcionando desde el año 2010, 11 aproximadamente, unos 6-7 años. Entonces empezamos siendo un grupo de 12
y ahora somos un grupo de 10, se ha mantenido estable más o menos, entrando y variando gente. Y lo que hacemos es, una vez al mes, quedamos en casa de uno de los integrantes del grupo y a propósito decimos, hay que llevar la cena, es decir, intentamos prepararla, siempre hay alguien que pasa por Mercadona y acaba con la empanada, pero se procura cocinar. Últimamente realmente nos estamos llevando premios, se está cocinando muy bien, incluso cosas así veganas, que creo que ya no comemos carne, ¿eh? Forma un poco parte también de la evolución del grupo, porque en el grupo también hay un poco el tema este de afrontar cosas de cuidados y cosas así. Y lo que hacemos es, se pone un tema, es decir, se cena, se evita que la cena sea largas, que sea pues una cosa rápida, un picoteo, y después se abre el espacio para hablar de algún tema. A veces es un tema muy específico, por ejemplo, recuerdo que las primeras reuniones siempre eran como cosas muy concretas, muy prefijadas. Decíamos, el próximo día vamos a hablar de las relaciones de pareja, el próximo día vamos a hablar de cómo era con nuestro padre cuando éramos niños, el próximo día hablaremos de cómo reacciono cuando me enfado, ¿no? Entonces, esos temas tienen varios hay varias condiciones. Se habla en primera persona. Ahí nadie puede ir, aunque haya un terapeuta, aunque haya un experto, no puedes decir, es que he leído esto, es que... No. Ahí tú tienes que ir y contar de primera persona cómo tú vives el tema. Puedes elegir hablar, o puede ser que en esa reunión no quieras hablar. Se respeta el silencio y la palabra. Pero nadie opina ni nadie juzga. A menos que tú digas, decidme algo, por favor, ¿no? Pero nadie opina ni nadie juzga, ¿no? Y va corriendo el turno y lo que uno dice le resuena al otro. Y lo que le resuena al otro hace que el otro saque cosas. Y el solo hecho de hablar es ya un cambio. Es ya un cambio, genera cambios. Es por eso que el grupo continúa, porque hay cambios, porque uno sale de esa reunión con que algo ha pasado, algo se ha liberado, algo ha salido. Y vuelves con otro ánimo, ¿no?, a la vida cotidiana. Tú sigues con tus amigos, con tu familia, y no es un grupo de amigos, ojo, es un grupo de hombres que se reúnen una vez al mes específicamente para eso. Que luego de ahí hay amistad y alguien quiera, pues mira, es que doy una charla no sé dónde, vente para allá o tal, es diferente. Pero el grupo es un grupo que se reúne específicamente para hablar de cosas que normalmente no podrías hablar, ni en tu casa, ni en el bar, ni con tus amigos. Ahí, sí. ¿Me dejas? Claro. Es que es un lujo que tú nos cuentes cómo funcionan los círculos de hombres, a las que somos mujeres y no estamos dentro, solamente nos estudiamos. Pero corrígeme si no es cierto. A ver, yo tengo entendido, ¿no?, por lo que llevo años dando el tema pero me apasiona, yo valoro muchísimo esta formación de los círculos de hombres. Entiendo que son círculos de hombres que, como tú bien dices, no son terapia de grupo. No. No son hombres que se van a reunir con otros hombres para quejarse de las mujeres, es que es importante que quede claro. No son hombres de grupos masculinistas, que luego si quieres amplías el tema, sino que son hombres que son conscientes de que viven en una sociedad machista y que quieren ser hombres con otra forma de vivir su masculinidad. Todos sabemos, y lo hablamos mucho, ¿no?, de que muchos hombres, cuando mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, viven en una continua soledad pública o una soledad acompañada. Los hombres hablan mucho entre ellos, de fútbol, de política, de sexo, de trabajo, pero realmente, ¿cuántos y cuántos hombres de 60, 70, 80 años no tienen un amigo íntimo con el que contarle una disfunción sexual, un miedo a la muerte, un problema con una hija? O sea, es como que estos grupos permiten que hombres hablen con hombres, como tú dices, que no tienen por qué ser amigos, sino de diferentes edades, generaciones, y que compartan ahí una sinceridad y un ámbito emocional que la masculinidad tradicional hegemónica machista les ha prohibido. Entonces, es importante que si esto es verdad, que es lo que yo tengo entendido de los grupos, me parece sumamente valioso, ¿no? El tema de que efectivamente ahí trabajáis temas. Además, yo valoro mucho que
AIGE tiene una base teórica feminista que bebe de las fuentes teóricas de la desigualdad de género, tantas y tantas estudios e investigaciones, y que aportan desde esa parte de la masculinidad a la consecución de la igualdad de género. Pero repito, cuando preguntan ¿por qué no hay mujeres en los círculos de hombres? Porque es un tema donde ellos no se ven juzgados por el sexo femenino, ¿no? Quizás cuando llevamos una evolución sí se podrá, pero igual que hay círculos de mujeres en otros ámbitos, pero realmente se les permite a ellos ejercer una forma de ser personas, de ser hombres machos, no machistas, en ese sentido, que la sociedad no permite. Y no es una peña de fútbol, no es un grupo de hombres hablando, despotricando de sus exmujeres y de la custodia compartida. No es eso, es otra cosa. Entonces, me gusta mucho. Sí, no hay compadreo, no. Tienes que hablar de ti. Entonces, ahí en el momento en que alguien se trae a otra persona, la dejas fuera, ¿no? Hemos quedado en que esto no es para esto, ¿no? Y es un ejercicio muy honesto porque se reconoce que ahí se va, el que entra al grupo sabe a lo que va, ¿no? Porque se explica muy bien desde el principio, porque se dice. Y muchas veces no hay una conciencia de es que es porque soy machista, ¿no? Sino simplemente es porque no acabo de encajar bien en todo lo que me pasa y algo por ahí dentro me molesta, me incomoda, voy a ver qué pasa por aquí. Si aquí puedo abrirme un poco, contar cosas y cómo me siento. Entonces, cuando lo prueba, pues es raro, las primeras veces es raro, sobre todo cuando no tienes hábito de hablar desde lo emocional. De hecho, hay algunas experiencias, recuerdo a un compañero del grupo que pasó 2 meses sin decir nada, hasta que sintió que empezaba a poder ponerle palabras a lo que le pasaba y a lo que tenía que decir, ¿no? Y gente que no dos meses, sino gente que ha estado años hasta poder contar lo que le pasaba, ¿no? Con lo cual, y además no es obligatorio el que tú vayas todos los meses. Si de repente hay una racha que por lo que sea sientes que incluso el grupo no te sientes capaz o estás, pues no pasa nada si no vas. El grupo está ahí, abierto, esperando, es un espacio. El grupo está ahí. No se le dice, a la tercera baja y entra otro, lista de espera, no. Más bien para nada. Y lo que se hace cada cierto tiempo es, si hay alguna persona interesada a la que se le ha contado y quiere venir, se le invita. Evidentemente, ese día que se le invita, a lo mejor la dinámica del grupo varía un poco. Porque, por ejemplo, nosotros llevamos muchos años y ya tenemos dinámicas donde incluso metemos algún tipo de dinámica que alguien se trae y dice, he traído esta dinámica donde vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Para motivar ese diálogo. Y entonces, pero claro, esto sucede porque ya llevamos mucho tiempo y intentamos motivar ya no solamente desde vamos a hablar de esto, sino también desde otras cosas. O vamos a ver este vídeo, o hoy vemos esta película y el próximo día hablamos de la peli, ¿no? Entonces, eso es un grupo de hombres, básicamente. Sí. Una pregunta, ¿y hay alguien que dirige ese grupo? No. Lo que hacemos en el grupo es que hemos hecho la figura de el anfitrión, ¿no? El anfitrión es el que un poquito, y eso se va moviendo, pero normalmente nunca hace falta. Es alguien que de repente, si ve que alguien está acaparando mucho la palabra, pues que corra la voz, ¿no? Pero normalmente, como llevamos tanto tiempo, no hay. Y sí que se suele poner un principio y un fin de la reunión. Es decir, si nosotros quedamos, por ejemplo, a las 9 y a las 12:30 de la noche terminamos. A no ser que, por ejemplo, en el verano, que no nos vemos en 3 meses, pues cuando volvimos empezamos a las 9 y terminamos a las 3 de la mañana. Ahí todos tenían tanto que contar que aquello no es detalle, pero sin bajar el interés, es decir, que nadie se dormía. Entonces, son estas cosas las que tiene el grupo de hombres.
yo creo que es uno de los ejes fundamentales de la asociación. No se puede trabajar en masculinidades si no hay un trabajo personal, porque si no es como una especie de juego abstracto muy... ¿Vale? Bueno, voy a tratar de... son las 7:15, voy a tratar de hacer un poco ágil esto. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco, intentar dar con el kit de la cuestión de por qué los hombres no cambiamos, ¿no? Muchas veces este es uno de las preguntas clave. Es decir, ¿qué haría que un hombre que se siente privilegiado y se siente cómodo en su situación pudiera cambiar? Cuando se ponen en charlas sobre género, siempre vienen mujeres y hombres vienen muy pocos. Entonces la pregunta es, ¿qué haría que un hombre pudiera sentir que esto también va con él? Entonces es un poquito lo que vamos a intentar rastrear con esto. Ser hombre es una película. Es una película que nos han vendido muy bien. Y es una película que tiene muchas versiones, ¿de acuerdo? Hay muchas versiones y hay muchos actores para esta película, ¿vale? Bueno, este es uno de los títulos que podría tener la película de Ser hombre, El hombre perfecto. De hecho, además es una película francesa que se llama El hombre perfecto, la que está detrás. Y bueno, es una película que hay una historiadora que se llama Lerner, de apellido, que dice que esta película tiene 2500 años de historia. Es decir, que el patriarcado, ese momento en el que de repente los hombres sienten que tienen que estructurar la sociedad desde posiciones privilegiadas, comienza hace 2500 años. Hay muchas teorías para decir por qué sucedió esto. Desde que fue el momento en el que los hombres se dieron cuenta que ellos eran parte de la natalidad en la fecundación de la especie. Hasta ese momento pensaban que era mágico, que se quedaban embarazadas las mujeres, ¿no? Y que además esta película, durante toda la historia, ha tenido muchísimos seguidores, pero no solo hombres, también mujeres. Esto cabría preguntarse, ¿no? Hay un reportaje que a mí siempre me impresiona mucho, que lo he visto muchas veces y no me canso de verlo, que es El cuerpo de las mujeres, y que se hace la pregunta final de por qué, cómo es posible que esto continúe así, ¿no? ¿Cómo es posible que esta situación en la que hombres y mujeres están metidos y donde hay una asimetría y un desnivel de posiciones sociales se haya perpetuado durante tanto tiempo? A lo mejor ahora las cosas se están cambiando. Pues hay miles de millones recaudados, porque es una situación que ha generado una economía de acumulación muy grande. El patriarcado está muy ligado a un modo económico de vida, al sistema capitalista, que es un sistema extractivista que trata de sacarle el jugo a todo, a la tierra, ¿no? A las personas. Y se han hecho muchos remakes, es decir, muchos remakes porque cuando pensamos que el machismo está agotado, ahora se habla de neomachismo. Es verdad que los hombres ahora nos cuidamos más, nos podemos poner un pendiente, nos podemos maquillar, depilar, hacer tatuajes, ser más femenino, no sé qué, pero resulta que eso no significa que el machismo se haya modificado, eso no significa que esa sensación de que yo tengo que estar por encima de desaparezca. Simplemente ha cambiado el hábito, ¿no? Como dice el refrán. Se ve en los institutos. Yo cuando voy a un instituto y pregunto, ¿qué esperas tú? Le pregunto primero a las chicas, ¿qué esperas tú de ti misma? Ellas dicen cosas femeninas, pero también dicen cosas de ¿cómo? Quiero estudiar, quiero viajar, quiero aprender idiomas, quiero tener tanto sueldo, quiero un progreso. Cuando les preguntas a ellos, cuando les preguntas a ellos qué esperan de ellas, te hablan normalmente de lo físico y lo otro a alguno lo considera. Es decir, en la evolución profesional de ella, alguno lo considera, ¿no?
pero muy pocas veces piensan en eso. Es decir, que todavía hay una especie de modificación del machismo que es muta, que se disimula, pero no acaba de cambiar. Multitud de premios en festivales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta situación no corresponde solo a un país, es una situación generalizada. Es decir, esto del patriarcado no es algo que corresponda a una sociedad, a una cultura concreta. Es una situación que afecta a hombres y mujeres de todo el mundo. Y con diferentes matices. Y genera además ídolos. Esto es muy importante. Genera además ídolos. Una de las cosas que a los hombres cuando tienen un hijo, a los padres primerizos más les fastidia, es que tu hijo interrumpe tu tiempo de ocio, ¿no? Y es una de las frustraciones más grandes con las que se enfrenta un hombre porque los tiempos de ocio en un hombre son muy importantes, el sentarte a comer, y de repente que tu hijo te interrumpa la comida, te interrumpa el partido de fútbol, ¿no? O es algo que parece una tontería, pero va mellando un poco todo este tema de la paciencia, de la tolerancia. No se cambia el chip. De hecho, yo conozco hombres, por ejemplo, muy aficionados a hacer bicicleta, amigos, que cuando ha nacido su primer hijo han cogido depresiones porque no podían echar las 4 o 5 horas que ellos echaban todos los días con la bicicleta, ¿no? Y depresiones en ese sentido, de ponerse mal e incluso tener que ir, oye, me lo tengo que mirar, porque tengo una rabia encima, porque no puedo salir, ¿vale? Dime. Sí. ¿Habéis identificado a lo largo de estos 6-7 años de andadura algún perfil específico o predominante desde el punto de vista sociodemográfico, de estado civil, incluso ideológico, en los componentes? ¿En los componentes de qué? Sí, de los grupos, ¿no? De la asociación, de los socios. Ah, de los socios. Que si, por ejemplo, suelen ser hombres a partir de los 35, que tienen ya hijos, problemas en la pareja, la paternidad. Bien. Que si son chavales de 18 años. La asociación es diferente de los grupos de hombres. En la asociación sí que hay un perfil, podríamos decir, mayor de 35, con formación intelectual, académica, diríamos con un interés más abstracto, más investigativo. El grupo de hombres no. El grupo de hombres tiene una diversidad socioeconómica, una diversidad de edades, una diversidad de orientaciones, una diversidad... El grupo de hombres es muy heterogéneo y eso es una de las riquezas del grupo de hombres, porque de repente puedes tener una persona de 60 años y otra, como tenemos ahora, de 19. ¿Vale? Y es genial porque el compartir la vivencia en esos niveles ofrece un enriquecimiento mutuo, totalmente. Pero en la asociación es diferente. En la asociación sí que es verdad que podríamos hacer un perfil y sí que habría cierta homogeneidad en ciertas cosas, ¿no? Y cuando ves una foto de los socios sí que dices, aquí de 40 para arriba, todo, ¿no? Un poquito. Aunque está entrando una hornada de gente joven con una capacidad sobre todo teórica impresionante, que dices, es pasmoso la capacidad de síntesis, de análisis, de lectura que tienen estas personas. Pero todavía sois poquitos. Somos pocos. Varios a la hornada, pero vamos, esa hornada no llega a qué poco. Somos pocos, pero más de lo esperado. En cierta manera nos sorprendemos de que haya adhesiones siempre cada semana, de que gente acuda de la universidad y se adhiera, no tanto a veces pues, alguien quiere hacer un estudio, alguien tal, pero de repente conocen a la asociación y se adhieren a la asociación. Es que teóricamente todo hombre que se acercara al tema, ¿no? Y que no quisiera la desigualdad de género, estaría vinculado. Claro. Es una tabla de salvación personal, teórica, social, de pareja, los conflictos de pareja que se evitarían. Sí. Bueno, el argumento de la película, pues sencillo, ¿no? Un personaje hombre que lucha para llegar a ser el primero frente a otros secundarios. Es decir, el tema de la competencia es una de las transversales de este ser hombre. Eso lo tienes que hacer desde niño, ¿vale?
Desde niño tienes que ir demostrando que vales. Si no vales en la fuerza, que valgas en las bromas. Si no vales en las bromas, que valgas en los estudios. Si no vales en los estudios, que valgas jugando a la Play, ¿no? Pero que seas el primero en algo. Y si no vales por nada, que seas el primero haciendo gamberradas, ¿vale? Entonces, lo importante es que tengas una relevancia. Entonces, eso es algo que marca mucho. No puede ser anómico, no puede ser invisible. Tienes que tener una personalidad frente a los demás. Si no te comen, ¿vale? Es lo que han dicho siempre, si no te comen. Y hay como una prueba de fuego para ser protagonista de esta historia. Es decir, siempre tienes que, sobre todo por ejemplo en la adolescencia, cuando hay ese momento de tránsito, para formar parte del grupo de iguales hay que hacer algo. Hay que demostrar que eres digno de ser parte del grupo de iguales. Esto ha cambiado mucho en las épocas, ¿no? En mi época, por ejemplo, fue una época que tocó mucho el tema de empezar con el alcohol muy jóvenes, y entrar al grupo de iguales significaba ver cuánto eras capaz de beber en una tarde, ¿no? Y a coger, da igual que fuera, la botella de martini, el licor 43, lo que pillaras, lo que tuvieras cogido de tu casa, y allí, de escondidos en el campo, arrimar la botella, ¿no? Y aguanta, con algún juego por medio, con alguna historia, ¿no? Y entonces cuando ya habías pillado la borrachera y te habías puesto enfermo, ya está, ya eres del grupo, ¿no? Bien, eso además va aparejado al tema de la sexualidad. Es decir, para los hombres, ser hombre significaba conquistar. Es decir, una de las cosas que nos definía mucho como un niño llega a ser un hombre en el ámbito de la sexualidad. Las niñas estaba claro, llegaba la menstruación y ya eran mujeres. Mira, ya es una mujer, ¿no? Pero en el hombre, el que primero se había desvirgado, ¿no? Ese era el ídolo de la clase, ¿no? Y todos decían, bueno, pues eso, a ver, cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Entonces, el tema de la conquista, el poder llegar, conquistar y vencer, era como fundamental. Y a eso además luego seguía el tema de que posteriormente a eso, lo que hace que la vida de esta película de Ser hombre se prolongue es que este hombre tiene que estar siempre luchando contra un malo. Es decir, este hombre tiene que dedicar su vida a un heroísmo frente a las circunstancias. Tiene que vencer, tiene que ir superando pruebas, ¿vale? Bueno, el final es glorioso porque de hombre pasa a ídolo. Poneros el final de la película El Caballero Oscuro, de la de Batman. El final es épico. La película es fantástica, es una de las mejores versiones de Batman. Pero el pequeño monólogo del final que hace el policía sobre quién es Batman refleja lo que esperamos de un hombre. Alguien que es capaz de hacer un gesto heroico, que se sacrifica por los demás, que está por encima de los demás, incluso aunque los demás no lo quieran, ¿no? Bueno, hay variaciones. Yo no quería hablar de las mujeres, hoy, pero pareciera que se han dado pasos y de repente pongo mujeres no porque vaya a hablar de mujeres, sino porque creo que a pesar de que, y alguien pues me podría decir, es que también hay películas donde hay mujeres que son así, entonces estamos avanzando. Pero lo que creo es que hay variaciones que no alteran el argumento, me explico. Aquí ponemos a la teniente Ripley
y a la Wonder Woman, no sé si habéis visto las películas, pues lo que tenemos es una repetición de los modelos masculinos, a pesar de que sean mujeres. En el caso de la Teniente Ripley, su masculinización para ser la protagonista de esta película y cómo tiene que demostrar todo lo mismo que ese hombre, pero incluso más, con más fuerza. Y en el caso de la Wonder Woman, es cierto que ella viene de una sociedad de guerreras, pero que también son cuidadoras. Aquí se añade el tema de la doble carga y además y otra triple mirada, y es que tiene que ser guapa, sensual, norteamericana. Mirar el rojo y el azul, ¿no? de su ropa. Bueno, finalmente la estructura del guión patriarcal se resume en 3 cosas. Segregar, se ve en azul, no se ve muy bien, es decir, conseguir que yo sea uno frente a los demás, diferenciarme de los demás. Vencer, conseguir que yo pueda más que alguien, que los demás. Y por último, poseer, que yo tenga algo más que los demás, ¿no? Eso hace que tú seas un hombre. Poseer, vencer y segregar. Esa es la estructura del guión. Por eso se dice que género está asociado al poder. Porque se dan estas 3 cosas, que es lo que se da en el poder. Segregar, para poder jerarquizar, porque si tú segregas, ya el otro no es como yo. Y como no es como yo, pues puedo hacer con él lo que quiera. Si la mujer no es como yo, puede ser un objeto, porque no es como yo, ¿no? Y si aquel no es como yo, pues lo puedo explotar y puedo sacarle todo el jugo, porque no es como yo. Y no solo eso, ¿cómo consigo yo convencer a alguien de que soy más que esa persona? Tengo que imponerme con algún tipo de amenaza, tengo que imponerme con algún tipo de violencia, porque es la única manera de que yo me sitúe arriba. Es decir, ¿cómo yo logro situarme frente a alguien que soy más? Con la violencia. Si yo te digo a ti, yo soy más que tú te ríes. Pero si yo voy y te pego un guantazo y te entra miedo y te digo, soy más que tú, te lo crees, ¿no? Y ese es el tema de por qué la violencia forma parte intrínseca de esta película de ser hombre. Es decir, hay un problema en esta película que genera papeles desiguales de valoración, que contiene una actitud bélica estructural, siempre, visible o invisible, y que no refleja parte del público. Esta es otra, que es una película que, a pesar de que sea exitosa, sea millonaria, hay una parte del público que no se ve ahí, que sale del cine y dice, jolín, más de lo mismo, pero es que no me veo, ni en el hombre, ni en la mujer, yo no estoy ahí, ni en esa historia de amor. Y entonces se queda fuera una parte del público de esa película. Entonces, ¿qué soluciones hay? ¿Igualamos los papeles de las películas? ¿Qué repercusión tendría eso para los hombres? ¿Qué significaría? ¿Que yo, hombre, tengo que bajar mi papel? No quiero, a mí el papel me gusta. Me siento muy bien en el papel protagónico de la película. No. ¿Que quitamos las batallas? Entonces le quitamos la chicha a la película. Hay una erótica de la batalla, hay una erótica de la guerra, de la lucha, que nos seduce. Hay quien dice que el tema del machismo tiene mucha vinculación con el tema de las adicciones, ¿no? En las adicciones, sabéis que un adicto no puede dejarlo porque se genera una dopamina, ¿no? Se genera un apego a esa sustancia. Pues bien, en la masculinidad nos genera un apego, una adicción al poder. Pero no es una adicción abstracta, es una adicción corporal. Pierre Bourdieu decía, es un hábitus. Es algo que está en el cuerpo, que está en lo que haces, en cómo te sientas. Ahora sabéis que hay una palabra que dicen que es el manspreading, ¿no? Que es lo del hombre que se llega al metro y se sienta con las piernas abiertas. Es decir,
Pues que me he sentado así sin darme cuenta, te dirá el Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, es como, no, es que llevamos corporalmente hábitos aprendidos de dónde estoy. Tú dices, es que me he sentado aquí porque he llegado y me he sentado aquí. Pero a lo mejor no te has sentado ahí simplemente, a lo mejor te has sentado ahí por algo. Una charla de género, todas las mujeres delante, los hombres allá atrás. ¿Por qué te has sentado atrás? No te has sentado ahí porque te apetecía, te has sentado ahí porque era una charla de género y porque hay una transversal de género que atraviesa tu cuerpo y porque tú llegas ahí y dices, mujeres, género, yo aquí me pongo ahí detrás por si acaso. ¿No? Claro. Es un hábitus y lo has hecho porque tu cuerpo te lo ha pedido, ¿no? Claro. No hablo de nadie aquí en la sala, ¿de acuerdo? Hablo de los del otro día que fui a una charla, ¿vale? Vale. Entonces, ¿hacemos otras películas? Esa es la otra. ¿Hacemos otras películas? ¿Pero qué repercusión tendría eso? ¿Otras películas? ¿Salirnos de esta película y hacer otras? ¿Diferentes? No sé. ¿Cómo solucionamos este problema? Esa sería un poco la pregunta. ¿Se puede cambiar la película de ser hombre para que siga teniendo éxito? ¿Qué pensáis? ¿Se puede? ¿Qué significa tener éxito? Está dominando. Es que si éxito significa dominar, no. Entonces, ¿cuál sería la película? ¿Qué? Porque si hacemos una película es para que la vea la gente. Una película que no pudiera ver la gente... Pero es que eso le va a favorecer a la gente. Si hay una igualdad, le va a favorecer a todo el mundo. No va a haber nadie privilegiado. Bueno. Lo que pasa es que, como decíamos antes, las películas que tienen éxito son un espejo de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? ¿Vale? A mí hay una parte que me gusta y es aquella en la que hay una feminista, no me acuerdo del nombre, que cuenta esta historia pero en clave femenina. Ella dice, las mujeres protagonistas de la película, o las mujeres que son como secundarias en la película, un día se enfadan y van a hablar con el guionista. Claro, es que esta película además está escrita por un guionista hombre, la dirige un hombre, ¿no? Y la produce un hombre. No sé si ahora habéis escuchado el escándalo este de Hollywood, del productor que había producido muchas... Y enseguida el chivo expiatorio, lo eliminamos a él y terminamos con el machismo en Hollywood. Qué fácil, ¿no? Vale. Pues ella decía, además historiadora feminista también, decía, las mujeres entonces se salieron de la película y empezaron a hacer una película, pero se dieron cuenta de que las habían adiestrado también para hacer películas como las que hacían los hombres, que repetían lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues que hasta que se dieron cuenta de esto y decidieron poner fin, clausurar el espectáculo, cerrar el cine y marcharse a otro sitio a buscar hacer otro tipo de películas. Pero no se encontraron solas. Esto es lo que me gusta de la historia. ¿Por qué? Porque se encontraron con hombres a los que tampoco les gustaba esta película. Hombres que sienten que este tipo de películas no acaba de gustarles, no acaba de encontrar acomodo, no acaba de dar salida a ciertas cosas que les pasan, ¿no? Porque el problema que tienen estas películas es que tú cuando vas al cine, se apaga la luz, te crees la película hora y media, 2 horas, y cuando sales, se enciende la luz y dices, vuelvo a la realidad. Pero la película de ser hombre no es así. La película de ser hombre resulta que nos hemos metido dentro, nos la hemos creído y la vivimos. Y entonces resulta que no cuestionamos esas 3 cosas graves que aparecen en la película, que son segregar,
explotar a otras personas y ejercer violencia. Y nos pensamos que son normales, lo hemos normalizado. Pero además de manera brutal. Fijaos, el asunto de las violaciones de Pamplona, ¿no? De los grupos estos, que no había sido una violación, que habían sido varias. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor de todo era que los vídeos de las violaciones corrían a través de la web y en mensajes de WhatsApp entre miles de personas. Y nadie había denunciado nada todavía. Es decir, ¿qué de normal puede llegar a ser una violación? ¿No? O los vídeos que ruedan de agresiones en los colegios. Y corren y corren y corren hasta que por fin alguien dice, ponemos fin. Pero cuando ha puesto fin, resulta que es que lo han visto 2000 personas. Y nadie ha dicho, cortemos por aquí. ¿No? Entonces, el problema de esta película es que no hemos salido de la película. Pero sí que hay algunos que han salido. Y esos son los que interesan. Hay momentos claves en los que alguien se sale de la película, que no puede sostener la película, ¿no? Y no sé si vamos bien. Y los voy a pasar rápidos y concluyo y así podemos abrir un debate. Estos serían los rasgos de esa masculinidad hegemónica. Estos serían los hombres que se rechazan en esta masculinidad hegemónica. Serían como las antítesis, porque se necesito colocar allí a un espejo negativo para saber que yo soy un hombre, y pongo al débil, al disfuncional, al inútil, al segundo calzonazo, al pobre, al otro, el extranjero, y al marica y al impotente. Los pongo allí porque son como mi otro y me afirmo en mi identidad. ¿Y qué pasa? Claro, que esto genera una serie de perfiles que son dañinos en la sociedad, que lo estábamos contando ahora mismo, ¿no? Hago daño al otro y a mí mismo. Hago daño también a mi salud y a la salud. Sabéis, ¿no?, que los hombres viven 7 años menos que las mujeres en general. Y que practican más deportes de riesgo y que se ponen en situaciones de más riesgo que las mujeres. ¿Vale? Hago daño también al entorno. Es decir, esto de la ecología no es cosa de muchos hombres, ¿vale? El modelo extractivo. Hago daño a la comunidad, hago daño a la libertad, hago daño a la integridad, hago daño a la diversidad y, sobre todo, son daños que muchas veces son irreversibles. Entonces, las 7 vías serían estas, y termino. Hay un momento en el que los hombres podemos reaccionar, que es, por ejemplo, cuando estamos enfermos. Cuando la enfermedad nos llega, entramos en crisis, porque de repente decimos, soy vulnerable. Eso es un ejercicio de coraje, asumir que eres vulnerable. Y es un momento clave. Desde la vulnerabilidad puedo conectar. Un hombre puede conectar con los demás si se siente vulnerable. Es decir, si yo me siento frágil y me siento delicado, puedo conectar mucho mejor con una criatura, con un bebé, con un animal, con un perro. Ojo que en el historial, por ejemplo, de llegar a ser hombres, de niños, ¿quién no cuenta un maltrato animal, por ejemplo, cuando éramos niños? Y sin embargo, cuando aparece la vulnerabilidad, la capacidad de sentirme que soy vulnerable, puedo cuidar mucho mejor. Pero tengo que reconocer eso en mí, ¿vale? Y eso es algo que nos cuesta, porque nos han enseñado a ser duros, a aguantar. No hay dolor, el Sylvester Stallone, y toda esta historia, ¿vale? 2 películas y un vídeo. Un vídeo, el de Brené Brown, que es una socióloga, y la película de Isabel Coixet, que me parece que es un ejemplo, touché, de cómo un hombre que es muy macho, de repente cuando se queda inerme, va cambiando y puede ver cara a cara lo que le permite cambiar. Unicidad, que los hombres descubran que son únicos. Esto es otra de las claves. Que te trabajes que eres único, que no te puedes parecer a nadie, ni quieras parecerte a nadie. No hay nadie como tú, ¿no?
hombre de repente se ha convertido en una categoría muy heterogénea, con un modelo. Vemos los modelos de televisión, hay una tipificación, el futbolista, el tal. Pero, ¿a quién representan? ¿A un 10%, 5%? ¿Somos así? Por favor, somos delgados, sin músculo, unos más gordetes, unos más bajos, unos sin dientes, otros con dientes, unos con barba, sin barba. O sea, que no hay modelos. Somos únicos, con orientaciones diferentes y no acotables en categorías. Entonces, ¿por qué pongo los autorretratos de Goya? Porque Goya estaba obsesionado con esto. Cada día se levantaba y decía, soy diferente y tengo que pintarme, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que pasa. Luego la disfuncionalidad. El acercarte a lo que llamamos disfuncionalidad, que en realidad son personas excepcionales. Ponte al lado de una persona excepcional, convive con ella. Una persona, lo que se llama diversidad funcional, lo que llamamos antiguamente minusválidos, normales, convive con una persona, acércate. Es que descubres un espejo, porque esa disfuncionalidad la tenemos todos. No somos perfectos, eso que decía antes. Tú vienes a la charla, lo quiero hacer perfecto. Que no es perfecto. Te vas a equivocar, te vas a ir de aquí con 1000 imperfecciones. Y eso pasa cada día. Cada cosa que hagas está llena de imperfecciones. Reconócela, pide ayuda. O haz cosas inútiles. Corre como Forrest Gump. ¿Y por qué corres? Pues no lo sé. No quiero batir mi récord. Corre porque me apetece correr 3 metros de aquí a aquí y volver, yo qué sé. Y la foto de Juan Francisco del Mar de un abuelo que no tiene tiempo para nada, que no tiene tiempo límite para estar con su nieto. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí con mi nieto viendo la playa? Yo qué sé. Que se nos puede hacer aquí a las 5 de la tarde, da igual, ¿vale? La ecorresponsabilidad o la responsabilidad, esa es otra clave. Los cuidados. Si yo descubro esta clave de los cuidados, cuando voy a tener mi primer hijo, cuando de repente mi padre se está poniendo mayor, mi madre se está poniendo mayor, son oportunidades. Son oportunidades que parecen a veces obstáculos, pero de repente en el ejercicio del cuidado hay un cuestionamiento personal. Como en la novela del McCarthy, ¿no? La carretera, que hay una película también, donde el padre se tiene que quedar con su hijo y descubre cosas que no sabía de sí mismo. En la novela está mucho mejor analizado. O simplicidad. Los hombres siempre queremos que nos vean. Una de las cosas, por ejemplo, de las peleas es la necesidad de que si yo me peleo, vean cómo me peleo, ¿no? Si no hay nadie alrededor, no me peleo, ¿no? Sí, yo necesito que me vean. O hago algo que lo vea. Limpio la cocina. Espero a mi mujer ahí en la puerta. ¿Has visto? ¿No? Que ve. Más visto que lo he hecho yo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es así como, necesito que me vean, que me reconozcan. Ese reconocimiento del éxito. Y ahí me gustó mucho la película de Hacia Rosas Salvajes, no sé si la habéis visto, porque es una película donde el protagonista no necesita que le vean para sentirse vivo. Es una película que para mucha gente es trágica, dolorosa, pero es un ejemplo vital de que un hombre, y esto me lo dijo un hombre de 50 y tantos años que había fallecido su mujer pronto, y me dijo, a mí lo que me hubiera gustado de joven era que me hubieran enseñado a estar solo. Y no lo hice. Salí de casa y me casé, ¿no? Y no hice un tránsito de estar solo, ¿no? Un piso de estudiantes tampoco es estar solo. Termino el piso de estudiantes. Solo significa descubrir el valor de esa simplicidad, de que no necesitas ostentar, no quiero un coche grande para mostrar quién soy, no quiero. Los hombres nos valemos por lo que medimos. ¿Y a ti cuánto te mide? ¿No? Entonces es así como un ejercicio de la simplicidad. Y por último, cambiar nuestro chip de la sexualidad. Nos hemos educado en una sexualidad del dominio, del poder, vinculada sobre todo al coito, ¿no? A la genitalidad, a una erótica muy centrada en eso. Y lo hemos aprendido en la televisión, en la pornografía, que focaliza ahí. Entonces necesitamos reaprender eso. Ya hay institutos
estuve viendo una experiencia hace 2 días, donde se empieza a reeducar la sensibilidad. Yo hice la prueba en un instituto de taparle los ojos a un chico, ¿no? Y decirle a otro chico que se acercara a él y le hiciera sentir bien, ¿no? Entonces, le resultaba muy difícil hacer eso. No quería, ¿no? No quería. ¿Por qué? Porque ¿cómo se tocan los chicos? Los chicos hemos aprendido a tocarnos con golpes, con puñetazos. Ves a los niños de 10, 12 años, su aprendizaje de relación, de acercamiento físico global ha sido a través del golpe, pero no a través de la caricia, el abrazo, el roce, la sensualidad, la distancia, el consentimiento, el percibir si la otra persona está teniendo placer o no lo está teniendo, la escucha, ¿no? Y eso es algo que no me... ¿Por qué pongo un árbol? Porque ya no es solamente el cuerpo, la erótica de la globalidad es todo. Es sentirte bien en cualquier sitio, en cualquier lugar, que haya esa coordinación entre tu cuerpo, lo que está a tu alrededor, las personas, ¿no? Entonces, y pongo la poesía porque creo que son maneras de recuperar otras formas de sentir, ¿no? Y por Peri Rossi, porque es un poemario donde habla de otras formas de sentir, a través del olor, a través del recuerdo. Pero exige, ojo, exige práctica. Exige práctica. Bien, termino ya con un poema de Jaime Jiménez de Viedma, que es como una oportunidad. En realidad todo esto, ¿qué me ha dado a mí? Pues a mí lo que me ha dado es la oportunidad de reconectarme. Es decir, yo me siento mejor, pero esto es algo que no lo sabes hasta que no lo pruebas. Aquí no hay recetas, yo no puedo decir, nuevas masculinidades, ¿qué es? Haz esto, sé esto o haz esto. No. Nuevas masculinidades, no hay receta. No puedo decir, este es el modelo, síguelo y te vas a sentir a gusto. No. Lo único que vale para nuevas masculinidades es acepta, reconoce qué es lo que te está pasando, reconoce que esa película, hay una diferencia entre la película y la vida, y en esa distancia entre la película y la vida, si te sitúas, desde ahí piensa, no me vale esta película, está la vida aquí detrás, voy a ver qué hago en adelante. Y no estoy solo, hay algunos y hay algunas, que ya son muchas, que están en ese cambio. Y juntos, a ver qué hacemos, pero juntas y juntos. Porque esto es algo que tú solo ya no lo puedes pensar, que juntas y juntos, ¿no? Entonces, la oportunidad, ¿no? Por lo visto es posible todavía declararse hombre, por lo visto es posible decir no a la película esa que hemos visto, de una vez y en la calle, como vamos a hacer ahora, por todos y por todas las veces que no pudimos. Importa por lo visto el hecho de estar vivo, importa por lo visto que hasta la injusta fuerza suponga nuestras vidas, estos actos mínimos a diario cumplidos en la calle por todos y todas. Y será preciso no olvidar la lección, saber a cada instante que en el gesto que hacemos hay un alma escondida, saber que estamos vivos aún y que la vida todavía es posible por lo visto, ¿vale? Pero la vida diferente, nueva, ¿vale? O sea que salgamos ahí afuera y mostremos que vamos a cambiar, que yo creo que es lo que pretenden las ruedas de hombres. Empezamos un pasito. ¿Ya? ¿Lo dejamos? ¿Alguna pregunta?